Queremos encontrar un plano que contenga una línea dada por la función vectorial r de t, y sea ortogonal al plano 6x menos y menos 7z es igual a 0. Para encontrar la ecuación de un plano necesitamos dos cosas. Necesitamos un punto en el plano, y necesitamos un vector normal para el plano. Donde si el punto tiene estas coordenadas aquí, el vector normal tiene componentes a, b, c, la ecuación de un plano está dada por esta ecuación aquí. Primero escribamos nuestra línea dada como una función de valor vectorial, como ecuaciones paramétricas. Notamos x de t sería igual a negativo 4 más 6t. Y de t es igual a 2 más negativo 4t2 menos 4t. Z de t es igual a 7 más 2t. De esta forma, debería ser más fácil reconocer que un punto en esta línea sería el punto negativo 4,2,7, y el vector direccional para la línea tendría componentes 6, negativo 4,2. También observe cómo mirando la ecuación de este plano aquí, vector normal al plano dado tendría componentes 6, negativo 1, negativo 7. Antes de encontrar la ecuación de nuestro nuevo plano, veamos esto gráficamente. Entonces el plano dado es este plano azul aquí. El vector rojo es un vector normal al plano dado. La línea dada es esta línea púrpura. Y observe cómo este vector púrpura es el vector direccional para la línea. Entonces, la ecuación del plano que estamos buscando contiene la línea púrpura, y es ortogonal o perpendicular a este plano aquí. Recuerde que para encontrar la ecuación de nuestro plano necesitamos un punto en el plano, y también un vector normal para el plano. Podemos elegir cualquier punto en esta línea para que sea un punto en nuestro plano, pero tomará algo de trabajo encontrar un vector normal a nuestro nuevo avión. Si encontramos el producto cruzado del vector normal para el plano dado, y el vector direccional para la línea dada, recuerde que el vector será ortogonal a ambos de estos vectores. Y ese sería este vector amarillo aquí. Observe cómo este vector amarillo está realmente en el plano dado, lo que significa que el vector amarillo también sería normal o perpendicular al plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación. Entonces podemos usar el producto cruzado del vector direccional de la línea dada, y el vector normal para el plano dado, para encontrar el vector normal al plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación. El avión que estamos buscando es este avión amarillo aquí. Observe cómo es normal para el vector amarillo. ¿Cuál es el producto cruzado y también contiene la línea púrpura? Volviendo a nuestro trabajo, vamos a enumerar el punto que vamos a usar para encontrar la ecuación de nuestro avión. De nuevo, cualquier punto en esta línea funcionará. Usemos el punto cuando t es igual a 0, que será el punto negativo 4,2,7. El vector direccional para esta línea lo llamaremos v1. Tendría componentes 6, negativo 4,2. El vector normal al plano dado que llamaremos vector v2. Tendría componentes 6, negativo 1, negativo 7. Entonces, el vector normal al plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación, lo llamaremos vector n, sería igual al producto cruzado del vector v1 y el vector v2. Sigamos adelante y miremos este producto cruzado en la siguiente diapositiva. Configuraremos esto como un determinante de 3×3. Donde la primera fila serían los univectores i, j, k. La segunda fila sería los componentes del vector v1, entonces 6, negativo 4, 2. La tercera fila serán los componentes del vector v2, 6, 1 negativo, 7 negativo. Avancemos y evaluemos esto usando el método de expansión por menores. Para los elementos del primer determinante eliminamos la fila y la columna de los vectores i. Eliminamos la fila 1, la columna 1, por lo que los elementos son negativos 4, 2, negativo 1, negativo 7. Para el siguiente determinante eliminamos la fila y la columna de los j vectores. Eliminamos la fila 1, la columna 2. Entonces tenemos 6, 2, 6, 7 negativos. Para nuestro último determinante, eliminamos la fila y la columna del vector k, así que reme una columna 3. Entonces tenemos 6, 4 negativos, 6, 1 negativo.
Ahora, para evaluar estos determinantes en cada caso, encontraremos este producto y luego lo restaremos. Escribamos esto en forma de componente. Entonces, el componente x será negativo 4 veces negativo 7, que es 28 menos negativo 2 se convierte en 28 más 2 o 30. El componente y será negativo 42 menos 12, eso es 54 negativo, pero como tenemos un signo negativo aquí se convierte en 54 positivo, el componente z será negativo 6 menos negativo 24, que es positivo 18. Entonces, este vector es normal al plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación y, por supuesto, también lo es cualquier múltiplo escalar. Entonces podríamos multiplicar por 6. Sigamos y dejémoslo en este formulario por ahora. Entonces el vector normal a nuestro nuevo plano tendría componentes 30,54, 18. Esto es todo lo que necesitamos para encontrar la ecuación del plano. Donde A es igual a 30, B es igual a 54 y Q es igual a 18, X sub 1 es igual a 4 negativos y sub 1 es igual a 2, y Z sub 1 es igual a 7. Entonces tendríamos que es 30, multiplicado por la cantidad x menos 4 negativo que se convierte en x más 4, y luego más 54. Veces y menos 2. Más 18 veces la cantidad z menos 7. Es igual a 0. Avancemos y distribuyamos. Entonces tenemos 30x. Más 120. Más 54 y menos 108, más 18z. Menos 126 es igual a 0. En términos monetarios, tendríamos 30x más 54 y más 18z. Menos 114 es igual a 0. Muchas veces tendrás el término constante en el lado derecho. También escribamos esto como 30x más 54 y más 18z. Es igual a 114. También podemos simplificar esto, el mayor factor común de todos estos términos es 6, así que dividamos ambos lados de la ecuación entre 6. 30x dividido por 6 es 5x, 54 y dividido por 6 es 9 y 18z dividido por 6 es 3z. 114 dividido entre 6 es igual a 19. Entonces, cualquiera de estas ecuaciones nos da un plano que contiene la línea dada y es ortogonal al plano dado. Volviendo a nuestro gráfico. Sería este avión amarillo aquí. Observe cómo contiene la línea púrpura, y podemos ver que es ortogonal al plano dado en verde. Espero que hayas encontrado esto útil.